Muy buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar las mutaciones génicas o puntuales. Comenzamos por la de sustitución. La sustitución es un tipo de mutación en el que se sustituye un par de bases por un par de bases diferentes. El término también se refiere a la sustitución de un aminoácido en una proteína de un aminoácido por otro aminoácido diferente. Como en esta imagen que podemos ver que aquí se sustituyó la T por la G, por la base T por una G. La sustitución de la inversión se trata de un tipo de anomalía cromosómica estructural, es decir, que un segmento de un cromosoma cambia de orientación. Se producen dos roturas dentro del mismo cromosoma, el segmento gira 180 grados y se vuelve a unir. En este caso, les presento que aquí el EFGH se invirtió y cambió a HGFE. Así que se dio un giro de 180 grados y se vuelve a invertir en el cromosoma. Seguimos por la translocación. La translocación implica un intercambio entre dos fragmentos de dos cromosomas. Este intercambio puede ser de dos tipos. De translocación equilibrada, que no se produce ni un aumento ni una pérdida de material cromosómico, y los individuos portadores de una translocación equilibrada son fenotípicamente normales, pero pueden tener problemas de esterilidad. Y la translocación desequilibrada. Esta se produce un aumento o pérdida de material cromosómico. Este tipo de translocaciones sí que tiene efectos fenotípicos en el individuo. Estos efectos son muy variables dependiendo de los segmentos cromosómicos implicados. Y aquí vemos claramente cómo cambiaron, o sea, se traslocó y pasó del cromosoma, del gen. El 4 pasó al 20 y de aquí del 20 pasó al 4. Y eso es la translocación. El sistema de delección se debe a la pérdida de segmentos de un cromosoma o de una cantidad muy pequeña de material. Puede incluir un solo gen. Un ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, la delección de una determinada región del cromosoma 15 de origen paterno. O el síndrome de Angelman, la delección de un cromosoma 15 del origen materno. O el síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato, y la delección está en el cromosoma 5. La delección de un par de bases es que este par de bases ya no está, y se dice que sucede la delección porque se reduce el área, esta área se reduce hasta esto, o sea que se elimina. Ahora vamos por el método de inserción. Una inserción es un tipo de mutación que implica la adición de material genético. Una mutación por inserción puede ser pequeña e involucrar a un único par de bases de ADN, o grande e involucrar un fragmento de un cromosoma. En esta imagen vamos a ver que el orden es normal, y cuando se inserce un par de bases es cuando aquí se hace un enlace, y este es el área donde se va a hacer la inserción y se va a eliminar y va a cambiar al otro gen. Se le va a otorgar el par el fragmento del cromosoma, pues. Y ahora vamos a hablar de las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son alteraciones de acuerdo a la estructura y la forma que tienen los cromosomas. Estas mutaciones son causadas por errores ocurridos durante el gametogénesis en las primeras divisiones que tiene el cigoto. Estos cambios pueden ser observados durante la metafase de la meiosis. Y las mutaciones cromosómicas, como antes ya se mencionaron, pueden ser producidas por la acción de químicos, radiación o infecciones virales. Y el producto de estas alteraciones no siempre es el mismo. A continuación les mencionaré otros factores que producen una mutación. Las mutaciones por delección a nivel cromosomático. Se dice que el individuo padece de este mal cuando le falta una parte de un cromosoma. Cuando un cromosoma sufre una delección en el extremo se le denomina deficiencia. Si una delección es muy grande, estas suelen ser visibles al microscopio, haciendo ver el cromosoma más pequeño de lo que debería ser. En esta imagen se inserció la letra D, como podemos ver, y se acortó. La delección en homocigosis tiende a ser mortal para los individuos portadores de este mal.
Si se presenta en heterocigosis, el efecto será más o menos de deletérea dependiendo de la importancia del segmento de cromosoma que fuera perdido por esta delección. En delecciones con respecto a la determinación sexual XX, XY o XX o X0, la delección del cromosoma X es mortal para los machos, mientras que las hembras tienden a ocasionar irregularidades en el fenotipo. En humanos, la delección más común es el síndrome de grito de gato, que consiste en una deficiencia de un brazo del cromosoma 5, ocasionado como síntomas de un retraso mental, y finalmente el síndrome hace que el individuo padece esta enfermedad y llega hasta la muerte. Debido a la inestabilidad biológica que producen las delecciones, la naturaleza tiende a eliminar a los individuos que padecen esto. Y vamos a hablar de las duplicaciones. Estos errores se dan cuando surge una anormalidad en la duplicación del ADN, produciendo más réplicas de lo que normalmente se produce. Como producto de este error se obtiene una mutación cromosómica de tipo estructural, o también puede ser una clase de sobrecruzamiento defectuoso. Estos casos no tienden a ser deleterios, sino se puede decir que es un aumento en cuanto material genético aumenta, y estos son la base de los cambios básicos para llegar así a una evolución. Si el segmento que fue afectado tiene un gran tamaño, este se puede llegar a observar en un microscopio durante la meiosis. Aquí podemos ver un claro ejemplo, que aquí el cromosoma está muy pequeño y aquí se aumentó, porque se duplicó. Estas no suelen tener una alteración del fenotipo de manera observable a simple vista. Se pueden observar mediante análisis citogénicos y moleculares. Una de las mutaciones en los humanos más comunes es la mutación de Bar de Drosophila melanogaster. En la forma de detectarla es mediante la observación de sus ojos puestos en los individuos que padecen esta mutación. Presentan menos facetas y también poseen un ojo más estrecho de las que los individuos sin ningún problema poseen. La importancia que estas mutaciones tienen en el proceso evolutivo está que en un solo individuo posee 2 copias del mismo gen. Un individuo normal, si se produce una mutación en ese gen, puede tener un resultado deleterio. Pero si un individuo posee 2 copias del mismo gen, puede que éste produzca una mutación en uno de los dos. El individuo podrá seguir presentando un fenotipo que podría aparentar ser normal, y gracias a esto la selección natural no actuará en contra del individuo. Y gracias a esto se podrá seguir produciendo nuevas duplicaciones y combinaciones no génicas de la secuencia del ácido desoxirribonucleico. Vamos a hablar de las inversiones. Este fenómeno es un cambio de orden de fragmento de un cromosoma. Para que se dé se necesita una doble ruptura y también un giro de 180 grados de un segmento de un cromosoma. Además, existen 2 clases de inversiones con la relación al centrómetro, y estas son las pericéntricas y las paracéntricas. Las pericéntricas en estas versiones también incluyen al centrómetro y fácilmente observables con el microscopio óptico, puesto que esta inversión cambia en la forma que tiene el cromosoma. Y la paracéntrica, estas no incluyen al centrómetro. Al centrómero, lo que hace que el cromosoma no cambie de forma. En la meiosis es fácil observar una inversión, ya que paquitena los cromosomas intentan estar más apretados, lo que forma un rizo un tanto particular en el cromosoma. Y aquí vemos un claro ejemplo. Si por alguna razón se llega a dar un sobrecruzamiento en la parte invertida, en una inversión paracéntrica, lo que es más regular es que llegue a formar un puente y un fragmento en la primera o la segunda anafase meiótica, dependiendo de cuántas cromatidas han sido afectadas sobre este cruzamiento. Este fragmento siempre tiene el mismo tamaño de la zona invertida. Ojo, cuando se forma el puente gracias a este problema, también se forman gametos infalibles, y esto produce una reducción teórica de la fertilidad en un 50%. Estas inversiones también pueden ser un gran mecanismo de evolución, ya que se produce un aislamiento debido a esta semifertilidad y también al hecho de que no existe una recombinación en el segmento invertido. Y todos los segmentos invertidos se transmiten en el mismo orden, lo que hace que se forme alguna especie de un supergen que no puede sufrir alteraciones de recombinación. Y ahora vamos con las translocaciones.
Esto sucede cuando dos cromosomas que no sean homólogos intercambian segmentos cromosómicos, como podemos ver aquí. Que aquí cambió de ser letra H y I. Aquí cambió y de 5, 6 y 7 en el cromosoma cambiaron los números por las letras y en el otro cambiaron igual las letras por los números. Es una translocación y las translocaciones pueden ser detectadas citológicamente, puesto que el heterocigoto estructural forma un cuadrivalente, es decir, que se ve claramente cómo se invierten los pares. Y también se pueden ver mediante la observación del cromosoma, si es que ambos cromosomas hicieron un intercambio de fragmentos cromosómicos del mismo tamaño, siempre y cuando se es del mismo tamaño. Los 4 cromosomas que estuvieron envueltos en esta cuadrivalencia, es decir, que los que cambiaron, tienden a coorientar de maneras distintas en la metafase 1. En el caso de que la segregación sea concordante, o sea que sí sea verdadera, es decir, que 2 centrómetros se dirijan a cada polo, los centrómeros pueden coorientar de 2 maneras distintas que las coorientaciones adyacentes o coordinaciones alternas. Las translocaciones pueden ser usadas para hacer un mapa cigotégenico y así poder calcular la distancia que existe entre el punto donde se realizó la translocación y distintos loci que están situados en los cromosomas que tuvieron implicados. Y ahora vamos a hablar sobre la última, que son los isocromosomas. Un cromosoma es prácticamente es un cromosoma metacéntrico anormal originado durante la meiosis o mitosis, cuando la división del centrómero se produce según el plano horizontal en vez del vertical. Ambos brazos del isocromosoma son genéticamente idénticos, pero en el sentido inverso. Aquí está. Aquí claramente se puede ver que están invertidos, que los brazos están al revés. Y vamos a hablar sobre las mutaciones genómicas. Vamos a empezar con el nombre de varones XY. Este tiene el número de cromosomas de 47 pares y el genotipo es XYY. Y el fenotipo se da principalmente en hombres. Los síntomas es que la inteligencia es muy debajo de lo normal y estatura por arriba del promedio de 1,80 y son predispuestos a la violencia. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Down. Este consiste en 47 pares de cromosomas y el genotipo cambia en el par, ya que se añade 1 y es en el par 21, que son XXX. Y se da principalmente en niños. Y los síntomas son un débil tono muscular, una boca pequeña generalmente abierta, lengua grande con estrías, estatura baja, cara redonda y llenita, párpados rasgados, baja resistencia a las enfermedades infecciosas y malformaciones cardíacas. Y además un retraso mental de ligero a severo. Y después vamos a hablar sobre el síndrome de Cri-du-Chat. En este caso vamos a tener 46 pares de cromosomas, 46 cromosomas, y vamos a tener una pérdida en un fragmento del cromosoma 5. Y se da también principalmente en niños. Y los síntomas es que los individuos con llanto semejante al maullido de un gato. Y tienen un retraso mental muy severo, una cara redonda y un cráneo muy pequeño. Y ahora vamos a ver el síndrome de Turner. Y vamos a tener 45 cromosomas en total. Y el fenotipo va a ser XO. Y principalmente se da fenotípicamente a las mujeres. En este caso no hay menstruación ni desarrollo de las características sexuales secundarias. Tienen una baja estatura, son estériles y pliegues en la piel alrededor del cuello con debilidades intelectuales importantes. Y vamos a hablar sobre la trisomía X. Consta de 47 cromosomas. En los demás igual dije que son pares, pero no, son 47 cromosomas en total. Y el genotipo es que aumenta una X, bueno, y son 3, y se da principalmente en mujeres.
Y sus defectos es que no tiene defectos muy detectables, pueden tener hijos y casi siempre son normales. Y ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Klinefelter. El número total de cromosomas que tiene este es 47 cromosomas. Genotípicamente tienen el orden XY y afecta fenotípicamente principal a los hombres. Y sus síntomas es que muestran características sexuales secundarias mixtas, es decir, desarrollan glándulas mamarias, se ensanchan las caderas y los testículos son pequeños. Son estériles, contienen brazos delgados y manos delgadas, además de pequeñas, y padecen de una deficiencia mental. Terminando todos estos puntos, doy por concluido este video. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención.